Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy les traigo un ejercicio de superficie plana. En este ejercicio vamos a aprender a calcular la fuerza hidroestática resultante que se está ejerciendo en una presa. Y en este video te voy a mostrar la parte 1. El enunciado del problema nos dice que tenemos una presa de 20 metros de largo con 60 grados de inclinación entre el fondo y la superficie de contacto. Su interior retienen 7 metros de columna de agua. Y para esta primera parte nos están pidiendo que debemos encontrar la fuerza hidroestática resultante que se ejerce en la presa y su ubicación en función de la profundidad. Ya para una segunda parte, lo que nos está pidiendo es que debemos realizar una simulación donde las variables de entrada sean arbitrarias de acuerdo al usuario. Bueno, para esta primera parte, como ustedes ya saben, la forma como a mí me gusta resolver este tipo de problemas es mediante una serie de pasos, donde el primero siempre va a ser esquematizar el problema. De esta manera podemos darle un sentido físico al problema y a la solución de lo que esperamos. Aquí tenemos nuestra presa de forma trapezoidal. La he dibujado de forma simétrica. Eso significa que estos 60 grados que tiene acá también van a equivaler a estos mismos 60 grados que están acá. Ya sabemos por el problema que nos está diciendo que está reteniendo una columna de 7 metros de agua y esa es la columna que ustedes ven acá, es decir, la profundidad que hay desde la superficie libre hasta el fondo. Como la presa la he dibujado de forma simétrica, nosotros podemos plantear o deducir cuál va a ser esa área de contacto entre el sólido y el fluido. Si nosotros proyectamos acá esta línea punteada, esta azul que ustedes están visualizando acá, pues eso nos está indicando que toda esta parte de acá va a ser nuestra área de contacto, es decir, que debería estar en esta región. Algo que también sabemos desde la parte teórica es que a medida que aumenta la profundidad, pues la fuerza tiene que ir aumentando. Y por lo tanto vamos a tener una fuerza distribuida, que son estos vectores verdes que ustedes están viendo acá. Sin embargo, algo peculiar que tiene este problema es que tenemos una inclinación. Y si recordamos lo que hemos visto en la parte teórica, las fuerzas siempre tienen que estar perpendiculares a la superficie de contacto. Por esa razón, esa distribución también se encuentra inclinada. El problema nos está diciendo que lo que debemos que calcular inicialmente es nuestra fuerza hidroestática resultante. Eso significa que de toda esa distribución lo que nos importa va a ser su resultante y es este vector rojo que ustedes están viendo acá en la pantalla, donde le he designado f sub r y es que va a ser igual a un símbolo de pregunta, ya que es lo que nos está pidiendo el problema. También nos está pidiendo algo muy interesante y es la ubicación y que esa del vector resultante y que debe estar en función de la profundidad. Bueno, nosotros ya sabemos desde la parte teórica que esa fuerza resultante tiene que estar ubicada en el centro de presión. Si nosotros proyectamos acá con esta línea blanca que ustedes ven acá, vamos a encontrar nuestro centro de presión, que es este punto que está acá. Pero como nos están pidiendo que tiene que ser en función de la profundidad, es decir, que tiene que ser bien vertical, es decir, acá, pues nosotros podemos también proyectar esa misma línea hacia la parte izquierda y vamos a tener acá nuestra profundidad, que es lo que nos está pidiendo. Por supuesto que para poder obtener esa profundidad, esa fuerza resultante, hay otras cosas que tenemos que definir antes de todo eso. Por ejemplo, tenemos que definir el centroide de la figura y como ya sabemos es un rectángulo. Y pues ese rectángulo va a tener unas dimensiones donde ya nos dieron una, que es el largo de la presa, que corresponde a, que ustedes ven acá. Vamos a tener que encontrar cuál es esta parte de acá, de esta distancia entre este punto y este punto. Y esa distancia va a ser exactamente esta misma distancia que tenemos desde este punto hasta este punto. Por esa razón he colocado acá en amarillo este triángulo que va a ser algo muy estratégico a la hora de resolver el problema, porque vamos a tener que estimar algunas distancias con funciones trigonométricas. También hay algo que he definido acá que tal vez es poco usual y es nuestro sistema de referencia y lo he colocado que esté apuntando en dirección positiva, es decir, hacia acá es positivo y hacia allá es positivo. De esta manera va a concordar con las distancias que vamos a tener con esta horizontal o esta inclinación, perdón, que va a ser z sub c y z sub p, que nos va a permitir cuantificar también esta profundidad.
Bueno, ya una vez que hemos analizado todo este esquema, bueno, el siguiente paso pues es plantear las ecuaciones para poder determinar la fuerza hidrostática resultante. Y ustedes ya saben que una de ellas pues va a ser igual a la presión promedio multiplicado por el área de contacto. Eso significa que vamos a tener que calcular la presión promedio y pues esta va a ser igual a la densidad por la gravedad por H sub C, es decir, esta vertical de acá. Y recordemos que la presión pues al ser un escalar pues siempre vamos a estimar la que se encuentre por encima de todo, sin importar la inclinación del objeto o del área de contacto. Para poder estimar ese H sub C, que es lo que nos va a permitir estimar la presión y por defecto estimar la fuerza resultante, pues tenemos que hacer un análisis de la geometría, porque necesitamos esta distancia, pero para poder tener esa distancia vamos a tener que calcular otras distancias adicionales. Por ejemplo, la primera que vamos a tener que calcular va a ser la distancia B, toda esta parte de acá. Y recordemos que esa B va a equivaler a esta hipotenusa de este triángulo que ustedes están viendo acá en amarillo. Entonces la relación trigonométrica que me va a ayudar para hacer eso va a ser el seno, ya que tengo la profundidad de los 7 metros que equivale a esta parte acá del triángulo, ¿cierto? Necesitamos esta parte acá. Como sabemos que el seno de 60 grados es igual al opuesto sobre la hipotenusa, en este caso no se vayan a confundir, H no significa hipotenusa, sino que antes va a ser el cateto opuesto de los 7 metros y B pues va a ser mi hipotenusa, de acuerdo a este triángulo. Si nosotros despejamos B, que es lo que nos interesa, vamos a tener esta ecuación, a su vez vamos a reemplazar y vamos a tener que el valor de B va a ser de 8.083 metros. Lo interesante de esto es que no tampoco, y se me olvidó decirles, no he estado utilizando una consistencia de unidades, es decir, que no la he definido como uno de los pasos, ya que todas las unidades pues están en metros. Solamente me estoy asegurando de que todo sea consistente. Ahora ya tenemos nuestra B, que es esta distancia, pero que nos interesa es HC, y HC se ubica es en el centroide. Eso significa que tenemos que calcular este B medios, que vendría siendo el Z sub C que hemos planteado en la parte teórica. Para ello pues vamos nuevamente a plantear nuestra función trigonométrica, pero esta vez va a ser solamente con esta pequeña hipotenusa que es la que nos interesa, que va a ser B medios, porque es la mitad de todo este triángulo acá, y necesitamos esta componente vertical que va a ser H sub C. Cuando hacemos el despeje de la fórmula y reemplazamos nos va a dar 3.5. Entonces, algo que quise hacerlo acá tal vez nos tomó un poco más de tiempo, pero quiero mostrarles y comprobarles que una forma directa vendría siendo es dividir esta altura en 2 para poder encontrar este H sub C. Y aquí con esta función trigonométrica pues lo hemos comprobado. Ahora, el siguiente paso para esto va a ser estimar la presión y la fuerza resultante. Eso significa que lo que debo hacer es reemplazar H sub C, esta parte de acá, para que nos quede de esta forma, donde tenemos que la densidad va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Tenemos la gravedad como 9.81 y pues la altura que acabamos de estimar. Eso nos va a dar una presión promedio de 34.335 newtons sobre metro cuadrado. Para calcular la fuerza resultante, pues va a ser igual a esa presión multiplicado por el área de contacto. Y el área de contacto va a ser la que se encuentra inclinada. Recuerden que esa fuerza es completamente normal a esa superficie de contacto. Y por lo tanto esa área va a ser de 20 por B, que son estos 8.083 que hemos estimado en esta parte de acá. Y eso pues nos va a dar un resultado de 5.550.596.1 newtons, pero si nosotros queremos abreviar esto, pues podemos pasarlo a kilonewtons, es decir, simplemente lo dividimos por 1000 y tenemos 5.550.6 kilonewtons. Ahora, viene algo que es la ubicación de la fuerza resultante. Y desde la parte teórica, pues nosotros ya sabemos que esta es la fórmula, donde ZP pues va a ser la distancia que hay desde este origen, por esa razón fue que lo definí así de forma inclinada, desde este punto hasta esta parte de acá, y vamos a tener que Z sub C va a ser la distancia desde el origen hasta esta C que está acá o hasta este punto, que equivale a estos B medios que hemos estado utilizando en esta fórmula. Pero
también tenemos que calcular el segundo momento de acuerdo a la figura geométrica que estemos utilizando. Y como acá es un rectángulo, pues la fórmula es algo bastante sencilla. Va a ser a por b al cubo dividido 12, donde reemplazamos los correspondientes valores. Nos va a dar un valor de 880.17 metros a la 4. Si cogemos ese valor, lo reemplazamos dentro de esta ecuación, pues nos va a quedar de esta forma, donde tenemos que z sub c nuevamente va a ser 4.0415, que es b medios, es decir, este dividido 2. Tenemos acá nuevamente z sub c, que es el mismo de acá. Tenemos el área y tenemos el segundo momento. Y eso pues nos va a dar un valor de 5.38 en metros. Ahora, lo interesante de esto es que esta z sub b va a estar inclinado y nosotros lo que nos están viendo es que esté en función de la profundidad. Es decir, que necesitamos calcular es esta profundidad que está acá, ese h sub p. Lo que tenemos acá este z sub p, es decir, la distancia desde este punto hasta este punto. Así que nuevamente vamos a utilizar nuestra función trigonométrica para poder estimar esta altura acá, que equivale a esta que se encuentra acá. Y donde vamos a tener que el opuesto va a ser h sub p y la hipotenusa va a ser z sub p. Y esto pues nos va a dar un despeje en la ecuación de esta forma para darnos un resultado de 4.667 metros. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este ejercicio, algo bastante denso pero bien sustancioso en la parte física y trigonométrica. Nos vemos en una próxima.